2 rebanadas de pan de molde, un salero, un plato y un despertador. Con apenas 13 años, la niña siente temor ante el castigo al que va a enfrentarse. Más le valía haber obedecido. Hija de padres progres y ateos, ella es la niña de nadie. Tienes un minuto para comerte el pan con sal. Empieza. La sal, Sibila Freijo en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer, Sibila, descubrirte, la verdad. Un libro bastante doloroso y yo creo que de mucho aprendizaje. ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿La infancia requiere de testigos que narren lo sucedido? Sí, lo que pasa es que a veces esos recuerdos son a veces lo que te cuentan los demás que ha pasado no es del todo verdad. Entonces, la infancia requiere de la propia memoria y de testigos que cuenten lo sucedido, pero sobre todo de la propia memoria, que es lo que a nosotros nos conforma al fin y al cabo, ¿no? La memoria infantil yo creo que es selectiva y más que una de adulto. Yo creo que es más inteligente, selecciona los recuerdos que quiere. Sí, porque el niño además lo que necesita es protección, que le quieran, estar bajo un paraguas seguro. Entonces, el niño no se da mucha cuenta cuando está sufriendo, se va como refugiando en espacios seguros, ¿no? Pero nunca es consciente de lo que está pasando porque no sabe, no tiene los mimbres para saber. Entonces es como un animalillo que se va cobijando en esquinas que le pueden proteger, creo. También requiere fiarse de los testigos o confiar en la propia memoria, lo que decíamos hace un momento. Sí. Lo que pasa es que no sé qué es peor. Sí, yo tampoco sé qué es peor, si lo que te cuentan, como digo ahí, que está tergiversado, o los recuerdos que también son selectivos y están tergiversados y hasta cierto punto ficcionados o imaginados. Digo ahí en la sal que la vida verdadera que no acaba de existir, porque es un compendio de lo que te cuentan, lo que recuerdas, las cosas nimias que conforman tu personalidad después o tu manera de ser. Entonces, no sé, somos un compendio de todas esas cosas que vamos viviendo y pensando y sufriendo y vienen de muchas partes. ¿El amarillo es tu color favorito? Sí. ¿Todavía? Pero nunca llevo nada amarillo, ni nunca me compro nada amarillo, pero lo es porque ese día decidí que lo fuera. Y como digo también en la novela, es de las pocas cosas que no cambian jamás. Cambiamos de pareja, de vida, de casa, pero raras veces cambiamos de color favorito. Parte de la vida contenida en un objeto, quizás un libro. Sí, quizás un libro o cualquier tipo de objeto. Me interesa mucho la vida de los objetos. Las cosas tienen una vida propia y la vida de quienes les han poseído, ¿no? Por eso me gustan tanto los rastros, los mercados, las cosas que aparentemente no tienen valor, pues sí que tienen valor porque han sido de alguien, han estado en algún lado, han sobrevivido a sus dueños. Le doy un enorme valor a los objetos. ¿Cuánto podrían contarte, verdad? Muchísimo. De cuántas cosas han sido testigos, sobre todo. Ya lo creo. Tu padre ha muerto. Su pérdida traerá consigo reconocer si le quisiste o no. Ahora tal vez consigas quererle en paz. Sí, yo siempre quise querer a mi padre, pero por las circunstancias nunca pude hacerlo del todo, pues por cómo era él. Entonces, sí, ha sido una reconciliación después de la muerte, cuando él ya no pudo decir nada, cuando se quedó quieto, cuando no existió. Fue cuando me quedé en paz con su memoria y pude empezar a quererle sin nadie que me molestara, o sea, él. El número al que llaman por teléfono no corresponde a ninguna vida. La naturaleza debería encargarse de desactivar el teléfono, las redes sociales, justo en el momento del último suspiro, del que Sibila fue testigo. Vio su muerte, pero no pudiste despedirte de él. Sí, bueno, fue el momento que más nos unió, ¿no? De los que vivimos juntos, el último instante. Creo que si no hubiera vivido esos momentos con él, ya nuestra relación estaría perdida para siempre, también en mi memoria. Entonces, yo recuerdo a mi madre, ¿no? Cuando llegué aquella noche al hospital diciéndome, vete, que mañana va a ser un día muy duro, tienes que descansar. Y yo dije, si me voy y se muere, ya todo está perdido. Y me quedé y justamente fui consciente de ese exacto minuto en el que mi padre se moría y yo no sé cómo sucedió aquello porque yo me desperté en medio de la noche, ¿no? Y justo presencié ese último momento y creo que fue
pues como cuando nace un hijo, ¿no? Que yo soy madre, ese momento que sale el hijo de tu cuerpo, pues cuando una persona se va, estar con ella en esos momentos también es un instante dolorosísimo, pero hasta cierto punto también precioso. Sí, yo creo que sí. Y sobre las redes sociales es que me daba mucha grima, ¿no? Que cuando mi padre había muerto, ¿no? Su teléfono siguiera sonando, me pareció impresionante. De igual manera que mi suegro, que también se murió, ¿no? Todavía sigue teniendo Facebook y pone, esta persona está cumpliendo, ¿sabes? Hoy es el cumpleaños. Sí. Y como que te causa como horror, ¿sabes? Todo es un horror. De hecho, sí. yo he visto que reclaman, piden que por favor deje de estar activa, porque es que no tiene sentido. Parece una broma macabra. Sí, exacto. Has hablado de tu madre, una mujer que quizá primero era ella y luego lo demás. Sí, y sigue siendo un poco así. Sí. Pero bueno, es entendible, a lo mejor no la quisieron, a lo mejor nunca supo lo que era también sentirse querida, cuidada. Hay que comprender, creo que va de comprender esta novela, de comprender y perdonar. Por eso te decía que tiene mucho aprendizaje, porque como en casi todo juzgamos lo que vemos, pero no sabemos qué hay detrás. Efectivamente, y detrás puede haber malas infancias, puede haber unos padres pasotas también, puede haber sufrimiento, maltrato. Lo que pasa es que yo lo cuento, ¿no? Mis padres nunca me lo contaron, sus infancias. Entonces, quizás yo no les he comprendido tarde. Mis hijos, cuando lo lean, uno de ellos lo ha leído, lo que pretendo también es como, lo hago con un fin completamente interesado, que es que me perdonen a mí también las cosas que no les gustan de mí. Porque ya habrán sabido de dónde vengo, ¿no? Y ellos harán lo mismo, ellos también tienen una herencia y la dejarán también en sus hijos. Totalmente. Como es lógico. Totalmente. Esa infancia difícil que pudieron haber tenido tus padres, por ejemplo, tu abuela paterna, una mujer extrema en cuanto a la vida y en cuanto al comportamiento con respecto a su nieta. Sí, qué personajazo mi abuela, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que yo, claro, cuando estaba allí con ella, cuando estábamos viviendo, digamos, nuestra relación, pues claro, lo ves hasta cierto punto normal, es con la distancia que dices, madre mía, mi abuela, ¿sabes? Era una persona de extremos, que como digo en la novela, le encantaba intrigar, le encantaban los follones, le encantaba el sexo, le encantaba todo lo extremo de la vida. Y entonces daba todas las cosas buenas y todas las malas. Era como la naturaleza misma de la persona humana puesta en una sola persona, lo bueno, lo malo, lo terrible, lo extremo, un torbellino de persona. No, la he aprendido, la quería muchísimo, la quise muchísimo, pero ahora, su recuerdo está así un poco turbio en mi memoria, no vamos a hacer spoiler porque hay un episodio ahí. Pero sí, no sé, digamos que la perspectiva el convertirte en un adulto y mirar las cosas con un poco de perspectiva te da otra visión de la persona y de lo que significó para ti, también de lo que esa persona te dio, si te utilizó, si no, si te quería de verdad, si no. Bueno. Criterio. Sí, criterio, la experiencia te da eso. 2000 libros y un padre. Sí, que luego he tenido yo que gestionar o tengo yo que gestionar. Ahí está, mi padre era un gran lector y me decía que los libros se lo habían dado todo. Y era lo único que yo creo que no le decepcionaba a las personas, siempre estaba dándoles caña y le decepcionaban enormemente, pero él siempre estaba leyendo ahí con una lamparita sentada en una silla. Y me transmitió a mí todo el amor por la literatura, me instó a ser periodista, me animó mucho, me leía todas las cosas que escribía, digamos que me puso en el camino que yo creo que ha sido el correcto, pero a veces de una manera autoritaria y otras ya pues un poco más atendiendo a lo que me gustaba y tal, pero me hacía leer libros, me hacía ver películas, era súper estricto en los temas culturales. Bueno, muy estricto. Estricto suena mal, pero el enfoque era muy bueno. Sí, pero bueno, que le des a leer el Éxodo o el Levítico de la Biblia a una niña de 14 años... No es lo más ¿sabes? O le pongan las pelis de Einstein, pues bueno, tuvo suerte de que le salió bien, ¿sabes? Porque podía haber salido muy mal, podía haber reaccionado de la forma opuesta y no querer saber nada de todo aquello.
Pero bueno, a mí me gustaba todo aquello, me gustaba crecer rodeada de libros, pero también era muy dogmático pues, con las cosas de la política y las cosas de la religión, y bueno, era muy así, muy... La educación autoritaria, de padre progre. Sí, bueno, a lo mejor no tan progre, yo creo que quizá era autoritario y punto, ¿no? Sí, bueno, iban de progres, ya sabes también. Sí, de modernos. Siempre me decía que había corrido, que él corría delante de los grises, con mi madre, que habían ido a la revolución de los claveles. O sea, él se construyó a sí mismo un personaje de progre, de intelectual progre. Y es así como pretendió educarme. Hay dos tipos de personas, las que piensan en la muerte y las que no. Sí, absolutamente. Y eso condiciona la manera de un poco de vivir y el sentido del humor, creo. Sí, la muerte está ahí siempre, ¿no? Y el terror a la muerte está ahí siempre. Y en la gente, por ejemplo, que más admiro, por ejemplo, Woody Allen, está ahí siempre. Y te obliga a tomarte la vida a la ligera, forzosamente, porque todo es tan espantoso, claro. No hay salida. Entonces, lo único que puedes hacer es todo tomártelo un poco con perspectiva y con humor. Por eso digo que pensar uno en la muerte condiciona el sentido del humor. Y yo desde muy pequeña pienso en la muerte, quizá por todo esto que cuento en el libro, de que mi padre ya me contaba todas estas historias de la catalepsia, del orla, de no sé qué. Y yo he vivido todo eso también en mis hijos, ¿no? Mi hijo pequeño tiene terror a la muerte también, entonces... era una cosa que me daba mucho más miedo de adolescente o jovencita que ahora. Yo creo que ya la naturaleza sabia, cuando vas cumpliendo años y te vas acercando a unas etapas de tu vida más interesantes, digamos, por pura cuestión de supervivencia, le dejas un poco de tener miedo. Sí, por supuesto. Has hablado de la catalepsia, hay un capítulo. Yo creo que de alguna forma, fíjate, cuando lo estaba leyendo, digo, es que esto... A mí también me lo contaron de pequeña, ¿no? Es el horror, ¿no? De repente despertarte, no desvelamos nada, despertarte con la tapa encima. Con la tapa encima y rascar. ¿no? Decías, no, es que no sé qué vecino, pues resulta que cuando abrieron el ataúd estaba de lado, porque claro, se ha movido. O sea, entonces decían, por eso tienen que estar 24 horas sin enterrarlos. Tiene sentido. ¿Lo contaba tu padre también? Mi padre no, pero yo sí que lo he oído contar pues en lo típico entre amigos, ¿no? Pero más por el morbo, entre comillas, más por el susto, más por ese miedo, ¿no? Claro. Esa... no sé, y luego contarlo tú, casi como que disfrutas, ¿no? Participando de ese horror que estás transmitiendo, ¿no? Porque a fin de cuentas... Él lo hacía para eso, para ver mi cara de... Exacto. ¿En serio? ¿Qué dices? No lo puedo creer. Y qué angustia, ¿no? Y luego me quedaba como... Las familias son como una cadena infecciosa. Parece que dura varias generaciones para que pueda diluirse y la sangre se clarifique un poco. Sí, esto lo estoy trabajando con mi psicóloga precisamente. Yo puse ahí inicialmente que eran 5 y son 3 generaciones y esto me lo dijo ella. Y sí, vamos heredando todas las porquerías que nos van pasando nuestros padres y nosotros las vamos transmitiendo a nuestros hijos. Entonces parece ser que a la 3ª generación ya todo está tan diluido que empiezan otras porquerías nuevas que se vuelven a transmitir otras 3 generaciones y así es una cadena sin fin. Sí. Es bastante... Luego me parece que la familia es la fuente de muchísimas de nuestras alegrías, pero de muchas de nuestras angustias y de nuestros sinvivires, porque es una institución bastante castradora a veces, porque no podemos, escapar de ella. Podemos escapar de un matrimonio, de un jefe, pero de una madre y un padre, ¿cómo te escapas? Con una culpa horrorosa, casi es peor. Entonces es como una cosa que hay que como soportar, una cruz que se lleva a cuestas. Que cuando es buena es estupendo, pero cuando es mala, pues pesa bastante. Sí, pesa bastante. Un divorcio de hace más de 40 años. Los amantes de los amantes, las parejas. Eugenia, la actual pareja de Manuel. Y bueno, aquellos años en los que una niña esperaba en una habitación contigua. Sí, mi padre me llevaba
Hubo una época que tenía muchas novias, porque aunque era muy feo, era muy interesante. Muy exitoso. Era muy interesante, y en aquella época la gente, tienes que pensar que en los años 80 no había tanta gente que leyera, ni que se las diera de intelectual. Ahora cualquier chavalín que coges de 18 años te da una charla de literatura que alucinas, pero en aquella época no. Entonces, claro, mi padre conocía a todas estas mujeres, le soltaba 3 referencias de Borges, de tal, y encantadas de la vida, ¿no? Porque eran otros tiempos. Y sí, me llevaba, cuando yo venía a pasar las vacaciones en Madrid, me llevaba a las casas de las novias. Y sí, recuerdo que ellos, pues eso, tenían sexo, y yo estaba en la habitación de al lado sin saber muy bien qué era aquello, ni qué decía mi padre, pero vamos, era miércoles a casa de una, jueves a casa de la otra. Y yo decía, bueno, pues a ver si alguna vez dormimos en casa. Casa, claro. Pero bueno, al fin y al cabo me trataban bastante bien, me daban comidas ricas, me compraban postres, eran como que a través de mí también le hacían la pelota, en el sentido. Claro. Pero sí, era una infancia, a ver, bastante entretenida en ese sentido. Me pasaban cosas que a lo mejor no sucedían al resto de las niñas de clase. No creo. Aprendí bastante. A la gente que nos ha hecho daño le presuponemos una suerte de vida eterna. No es imposible imaginar nuestra vida sin ellos. No es imposible, sí, imaginar nuestra vida sin ellos. Sí, cuando alguien con el que tenemos una relación conflictiva muere, le echamos muchísimo de menos, porque también digo en la sal que el sufrimiento te ata a la vida con la misma fuerza que el amor. O sea, echas tanto de menos a alguien que te quiere mucho y que está todo el rato encima de ti, tal, que a alguien que te está, con perdón de la expresión, puteando todo el rato, haciendo chantaje emocional, tal, porque tú también hasta cierto punto necesitas o estás acostumbrada a eso. Entonces, claro, cuando no estaba mi padre con sus borderías, cuando no me llamaba, pues también lo eché de menos. Y es... el amor y el odio a veces están mezclados y bastante cerca. Casi siempre. Casi siempre. Cuantos más seres queridos perdemos, más mengua nuestra memoria, más sencilla y ligera y vacía parece nuestra memoria, solo en apariencia. Claro, porque a mí ya nadie me podrá contar la historia de mi infancia, nadie me podrá contarla, porque como digo, también mi madre no se acuerda y no le importa, mis abuelos, que son los testigos de mi infancia, y mi padre están muertos, entonces ya no tengo ese peso, esa carga del pasado, ya es la que yo me quiera, la que yo recuerdo, la que yo me quiera fabricar. Entonces sí que se aligera nuestra vida, cuantas más personas que nos han conocido de pequeñas se van, sí que lo creo, sí. Hay un personaje que perpetúa la amistad, casi hermandad, ¿no? Sí. Que es Eva. Sí, con la que todavía sigo de amiga, por 40 años de relación que llevamos, ¿no? Sí. Nos conocimos a los 11 años, sí, cuando no sabíamos que éramos niñas abandonadas, ni nos lo decíamos, pero lo éramos, y hicimos un tándem indestructible. Nunca hablábamos de las cosas que nos pasaban en casa, nos disfrazábamos, jugábamos. Erais niñas. Éramos niñas y tenemos una especie de comunicación subliminal maravillosa, aunque tampoco nos vemos mucho porque vivimos en 2 ciudades diferentes y tampoco nos hablamos mucho, pero somos como casi gemelas, ¿sabes? Esta comunicación que tienes no verbal, de sentimientos, que te entiendes con solo mirarte, que es una cosa, yo creo que durará toda la vida, es una de las relaciones más potentes que tengo. No sé por qué, si por afinidad o porque en aquella época nos hicimos como compañeras de vida y también decidimos salir de todo aquello juntas, porque imagínate, ¿no? 2 chavalas que a los 18 años traen 8 suspensos a casa y las 2 madres dicen, bueno, hay que hacerlo mejor. Y en un momento ellas mismas deciden, oye, o sacamos la selectividad o nos curramos esto, o nos vamos a quedar aquí como 2 desgraciadas. Y cómo pudimos hacer eso y cómo luego encontramos las 2 nuestro lugar en el mundo, nuestras familias, y estamos bastante bien. O sea que no nos salió mal la cosa. A otra gente sí le salió mal, porque a veces, bueno, tus padres te desatienden, ¿no? Pues puedes caer con compañías que no son las adecuadas, puedes meterte en temas de drogas, de alcohol, entonces tuvimos mucha suerte, yo creo. Como digo, ahí éramos buenas niñas, solo queríamos que nos hiciera un caso y ya está. Claro. Agua salada, viento, humedad y cielo gris. Marineda. Ay, mi querida ciudad, con la que siempre tengo sentimientos encontrados. Siempre me pregunto de dónde soy, si soy de allí
donde pasé toda mi infancia y adolescencia, y soy de aquí, de Madrid, donde me vine a los 18 años y formé una familia y desarrollé toda mi vida en mi carrera. Ahora, con la edad, me parece que soy de allí más, o sea, me está como tirando más la tierra. Todo debe tener que ver con cumplir años, ¿no? Es como cuando llego en el avión o cuando cruzo Piedrafita y entro ahí, ¿no? En la nube negra a veces, que es entrar en Galicia, no sé, me siento segura, me siento en mi sitio, pero a la vez, no sé, Madrid me da tanto, necesito la luz de Madrid para vivir, entonces por una parte es el lugar que me recuerda a toda esa infancia, que ahora no me resulta muy grata, pero siento que pertenezco a ese sitio. En el fondo, tal y como lo cuentas, es el mismo contraste, los mismos opuestos de tu abuela, de tu padre, ¿no? Es este Madrid que te protege, ese cielo azul, luminoso, ese bullicio de la gente. Y en el fondo necesitas ir allí para quizá recuperar aquello que no tuviste, o a lo mejor para saber que te sigue gustando la luz. Pero que tus raíces están allí. Es un poco, cuando somos expatriados, que yo digo, es un poco complicado. Pero yo, fíjate que ahora, por primera vez en mi vida, estoy pensando quizás en regresar, sino ahora, pues dentro de unos años, porque sé que acabaré ahí. O sea, quiero terminar ahí, quiero pasar mi vejez ahí, eso lo sé. Entonces sí, pero es bonito, tener dos sitios. Opino igual. Te completa mucho, te coges lo mejor de cada lado y también... No sé, creo que si hubiese permanecido ahí no tendría la energía que tengo ni la alegría, porque la verdad es que a mí la alegría me la marca un poco la luz y el cielo, un poco. La ciudad. Sí, la ciudad. Sí. ¿Por qué escribiste esta historia? Bueno, por una parte pienso que es como un pequeño homenaje a mi padre, que yo le quería hacer como un poco para reconciliarme con su memoria. Es verdad que fue un padre nefasto, que fue un padre malísimo, pero creo que era una persona interesante. Y siempre pensé que podría haber sido más de lo que fue, que se quedó ahí, que fue muy infeliz en la vida, que no vivió la vida como es de maravillosa, ¿no? Que fue un personaje con mala suerte. Y mala suerte porque no se buscó otra buena y porque se le ocurrió así. Pero, no sé, me apetecía dar a conocer al personaje, que acabara en una biblioteca, él que amaba tanto los libros, ¿no? Que era un bonito homenaje a él. Necesitaba hacer las paces con su memoria, conocer un poco a la persona y no tanto al padre, escarbar ahí, y luego como forma de superar el duelo, porque a mí todo esto me sumió en un dolor, toda la pérdida de mi padre. Yo era la típica, ¿no? Como muchos que a lo mejor nos podrán escuchar, de cuando mi padre se muera, a mí no me va a importar, ya veremos si lloro, yo qué sé, a mí no se me va a mover una pestaña. Y fue completamente lo contrario. O sea, nunca pensé que la pérdida de mi padre, de este padre, me sumiría en un dolor semejante. Entonces yo no sabía qué hacer con todo aquello. Y entonces empecé a escribir casi como quien no quiere la cosa, y sobre él, sobre los recuerdos de mi infancia. Y luego todo eso se convirtió como en un vómito bastante doloroso. Y en un ordenar mi infancia bastante doloroso, y de ahí fue saliendo la lógica de fui pensando, podría ser esto un libro, podría ser una novela, y ahí ya le empecé a dar forma, un poco ya más desde arriba, porque tuve una primera escritura muy de vomitar, muy catárquica, y luego ya un poco bajé a cortar y a limar y a procesar un poco más, ¿no? A difuminar. A difuminar y a verlo un poco desde arriba, verlo como una ficción. Un poquito de distancia. Sí, con distancia. Un poquito de distancia. Al final se hacen las cosas tarde, pero se hacen. Sí, es un poco así. Es como que mejor que nos demos cuenta de que las vamos a hacer antes de que sea tarde. Sí. Mejor que perdonemos antes de perder a alguien, mejor que hagamos las paces con esa persona, porque si realmente nos importa, lo vamos a hacer. Entonces, a mí me dio mucha rabia que mi padre se muriera sin decirme nada. Sí. Y es como un poco, tengo saudade, ¿no? Como dicen los portugueses, de lo que nunca fue y ya nunca podrá ser. Entonces yo diría a los que estén pasando por todos estos procesos de malas familias, peleados con gente y tal, de que
Luego siempre uno se arrepiente, o casi siempre, de no haber, incluso aunque tengas que poner la mejilla para que te den, ¿sabes? De no haber dado el brazo a torcer, ¿qué más da? Nada es tan importante y vamos a pasar por aquí 2 días, o sea que Sí. tampoco nada vale la pena estar así enraizado en los odios, en las venganzas, en las cosas, en el rencor, como yo estuve mucho tiempo. Pero bueno, con la perspectiva de la muerte es como ya no se puede solucionar nada. Entonces, claro, si lo hubiera sabido antes, que yo quería tanto a mi padre, pues quizás hubiera actuado de otra manera, aunque no se lo merecía, pero quizás me hubiera dado igual. Bueno, pero yo creo que el homenaje ha servido también para ti, para Sí. sentirte a gusto. Sí, han salido otras porquerías, nuevas, a raíz de la escritura de la novela, porque también el poner en claro tu infancia, el tener la foto completa te arroja luz sobre otras cosas que a lo mejor en las que no habías puesto el foco. Pero en esa foto has comprendido lo que acabas de decir, que no merece la pena porque estamos aquí 2 días. Sí, justamente. Hay que intentar ser lo más felices posible y el rencor y el odio y sentimientos como la envidia, el rencor, odio, hacen mucho más daño al emisor, Sí. o sea, que emite ese rencor y esa Sí, porque envidia lo tienes y ese dentro. que al que lo recibe, que generalmente o muchas veces es que le da igual. O sea, el daño es para uno mismo, casi siempre. Así es. Pues un placer, La Sal, Sibila, un gustazo. Muchas gracias. Gracias a ti. ti.